mis panitas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les tengo un video diferente y muy especial. Mi nombre es Fabiola Rodríguez y comencemos este video. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema el arrepentimiento. Es un tema que me han pedido bastante muchas personas, así que entender qué es el arrepentimiento, porque muchas veces confundimos lo que es el arrepentimiento con el remordimiento. Entonces, no es lo mismo, ahí estamos equivocados. El remordimiento es sentirse mal por haber hecho algo malo. El arrepentimiento es mucho más que eso. Arrepentir no es meramente sentirse pesar por haber ofendido a Dios. No es solamente, yo siento pesar porque ofendí a Dios, porque pequé contra Dios. No es solamente eso, no, eso no es. Y por eso muchas personas confunden que el remordimiento es igual que el arrepentimiento, porque decimos, yo me sentí mal. Pero no, el arrepentimiento va mucho más allá, cruza mucho más fronteras. Entonces, el arrepentimiento en griego se escribe metanoia y traducido significa cambio de actitud y de mentalidad. Escuchen bien, arrepentimiento significa metanoia en griego y traducido significa cambio de actitud y de mentalidad. Es un cambio de actitud y de mentalidad. Eso es el arrepentimiento. La actitud que debemos abandonar es la rebeldía. Ustedes se preguntarán por qué la rebeldía. Presten mucha atención porque la rebeldía es el segundo punto. Si entendemos lo que es el arrepentimiento, que es cambiar de actitud y de mentalidad, no es sentirse mal por algo que hacemos. El sentirse mal por algo que hacemos es remordimiento. El arrepentimiento es un cambio de actitud y de mentalidad. Y el arrepentimiento nos lleva a dejar esa rebeldía. Vamos al punto de rebeldía para que ustedes entiendan. La actitud natural de todo hombre hacia Dios es la rebeldía. Decimos natural pues la hemos heredado de nuestros padres Adán y Eva. ¿Ok? En Romanos 5:12 la palabra nos dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Parémonos aquí un momentico. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Aquí no está hablando que el pecado entró por Adán y Eva. ¿Ok? Pero dice que hubo la muerte. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Pero no es la muerte física. No es que se murieron realmente. No. Fue que se murieron espiritualmente. Fue que su relación con Dios se murió. Fue cortada. Entonces, eso fue lo que vino a hacer Cristo. Vino a reconciliarnos con Dios, vino a unirnos con Dios, porque Dios no se liga con el pecado. Por eso Cristo vino a perdonar nuestros pecados, para que pudiéramos tener una relación con Dios, porque en el principio esa relación fue cortada por la rebeldía, por la desobediencia que tuvieron Adán y Eva. ¿Qué es la rebeldía en sí? Es el desconocimiento de una autoridad establecida legítimamente por Dios. Adán y Eva se rebelaron en el Edén e hicieron su propia voluntad. Rebeldía es vivir como uno quiere. Eso es la rebeldía, es vivir como uno quiere sin tener el conocimiento que hay una autoridad suprema, y esa autoridad suprema es Dios. Aquí les voy a poner Efesios 2:3. ¿Qué nos dice Efesios 2:3? Dice, todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que nosotros vivamos bajo los deseos de nuestra carne. ¿Qué le gusta a nuestra carne? Le gusta tomar, le gusta fumar, le gusta drogarse, le gusta tener relaciones con muchas más personas. Estos son los deseos de la carne. Entonces, en otros tiempos vivíamos bajo los deseos de esa carne. Es decir, que la rebeldía nos lleva a eso, a vivir bajo los deseos de nuestra carne y no hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué la gente engaña?
Ay, este es algo que muchos han preguntado y siempre que ven a un hijo de Dios le preguntan, pero ¿por qué hay tantas personas malas? ¿Por qué hay esto? Aquí les traigo la respuesta. ¿Por qué la gente engaña, trata mal a su prójimo, roba, insulta, no perdona y adultera, etcétera? Hay muchas más cosas. Porque hace su propia voluntad. Aquí está la respuesta. ¿Por qué la gente engaña? ¿Por qué la gente trata mal a su prójimo? ¿Por qué la gente adultera? ¿Por qué la gente roba? Porque hace su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Eso es rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Es vivir como uno quiere, es hacer lo que uno quiere. Entonces se dan cuenta que las personas que tratan mal a otros, las personas que roban, que matan, es porque hacen su propia voluntad, porque están bajo su propia rebeldía. La rebeldía es la raíz y la causa de todos los actos pecaminosos que nosotros cometemos, de todos los actos de pecados que nosotros cometemos. Esa es la causante de nuestros pecados, la rebeldía. Comparando nuestra vida con un árbol, si solo nos arrepentimos de algunos actos malos, sería como cortar algunas ramas del árbol. Mientras que el tronco, ¿qué significa el tronco? El tronco, vamos a hacer una imaginación, el tronco es la rebeldía. Las ramas, aquí están, tiene ramas. ¿Qué? ¿Qué pasa si yo solamente corto una de esas ramas? Aquí veremos. Seguiría en pie. Es decir, aquí está el árbol completo, yo decido solamente cortar una rama de ese árbol. ¿Qué le pasa al árbol? Nada, el árbol está de pies igualito, no le pasó nada, solamente se le cayó la rama. Todo. Eso es todo. Por tanto, las ramas brotarían nuevamente, es decir, que se le cayó esa, pero volvieron a salir otras más. Cambiar de actitud es cortar el árbol. Cambiar de actitud no es cortar la rama, es cortar el árbol. Aquí les voy a poner un ejemplo, van a ver. Aquí está el árbol. Aquí dice rebelión, rebeldía. Aquí están las ramas. ¿Cuáles son estas ramas? Dice adulterio, avaricia, robo, blasfemia, chisme, envidia y mentira. Ok, yo quiero cortar la mentira. La corto. Me vuelve a crecer. ¿Qué debemos hacer para que toda esa rebeldía se vaya? Cortar el árbol completo. Cortar desde la raíz eso. Cortar desde la raíz esa rebeldía. La soberbia delante de Dios, de poner la soberbia delante de Dios y someternos enteramente a su voluntad. Es decir, de poner esa soberbia, de poner el querer hacer lo que nosotros queremos, poner esa rebeldía delante de Dios y someternos a su voluntad. El punto número 3 que vamos a tratar es la nueva actitud hacia Dios. Aquí vamos viendo poquito a poco qué es el arrepentimiento. La rebeldía es la causante del pecado. Y para que esa rebeldía se vaya, debemos someternos a Dios. Y ahí viene el arrepentimiento verdadero. Ahora viene la nueva actitud hacia Dios, la nueva actitud que nosotros debemos tener hacia Dios en el momento en que decidimos arrepentirnos. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A ver, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. ¿Qué significa manso? Suavidad hacia el otro, no ser arrogante, tratar con amabilidad, con cariño y con humildad. Ese es el ejemplo que nos quiere dar Jesucristo, que tratemos así a las demás personas. Estas son parábolas dichas por Jesús. Llevar su yugo significa sujetarnos a Él para vivir obedientes y sumisos a Él en todo momento. Es decir, que llevar su yugo significa que nos sujetemos a Él para que vivamos una vida conforme a su voluntad. Eso significa llevar el yugo. 4. Otros aspectos de arrepentimientos. Otros aspectos que vienen enlazados. ¿Cuáles son estos aspectos que debemos hacer? El primer aspecto es renunciar a Satanás y al reino de las tinieblas, entregarnos a Jesucristo y a su gobierno. Para eso tenemos Colosenses 1:13, que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué debemos hacer?
renunciar a Satanás, renunciar al pecado, renunciar a esa oscuridad y que entregarnos a Cristo para que Él ponga su luz en nosotros y esa luz nos alumbre y que Él sea el que gobierne nuestras vidas. Renunciar a Satanás, renunciar a seguir pecando, a vivir como queremos, rechazando las mentiras, engaños del maligno, nos entregamos a Jesucristo para que Él gobierne nuestras vidas. Ahí está todo lo que debemos rechazar. A Satanás, pecados, lo que nosotros queremos, las mentiras, los engaños. ¿Y qué debemos hacer? Entregar nuestra vida para que Jesucristo la gobierne. El punto número 2 de los 4 aspectos del arrepentimiento es negarse a uno mismo y poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Ustedes me preguntarán, ¿negarme a mí mismo y que Cristo sea el centro de mi vida? Sí, eso mismo. Marcos 8, 34 y 35 dice, llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Expliquemos esto. ¿Se acuerdan que en el versículo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué hagamos aquí? Que aquí tenemos oscuridad, aquí tenemos escrito tinieblas. Ahí es vivir como uno quiere, aquí tenemos luz, tenemos un sol, esa luz que alumbra, ahí significa vivir como Dios quiere. Las tinieblas, vivir como yo quiero. Luz, vivir como Dios quiere. Por la naturaleza egoísta de nuestro corazón, todos hemos desarrollado un estilo de vida egocéntrico, ¿sí? Es decir, yo soy el centro de mi pequeño mundo. Todo lo que hago es para mí. Yo quiero que escuchen bien esto y me digan, y se digan ustedes mismos, yo soy así. Porque todos hemos sido así, hemos sido egocéntricos al decir que yo soy el centro de mi vida y todo lo que hago es para mí. Date cuenta y mira a tu alrededor. Dime si lo que estás haciendo es para ti o es para Dios. Ya te voy a poner ejemplos de esto. ¿Cómo es vivir que todo lo que hago es para mí? Estudiar, trabajar, ganar dinero, tener familia, descansar. Ese es el centro de mi vida. Eso es lo que hago yo. Todos mis esfuerzos están orientados a sí mismo. Todo lo que yo tengo alrededor, que es vivir, trabajar, descansar, tener familia, todo eso es lo que gira a mi alrededor, pero el centro soy yo. Y ahí viene la diferencia cuando Cristo es el centro. Un incrédulo es el que se pone así como el centro de su vida y alrededor están sus estudios, el placer, el dinero, el trabajo y la familia. Ese es un incrédulo, el que se pone así como centro de su vida. ¿Quién es el religioso? El religioso es el que sigue poniéndose así el centro de su vida, que él es el centro de su vida. Pero, ¿cuál es la diferencia? De que a su alrededor tiene a Cristo, tiene el dinero, tiene la familia, tiene el estudio, tiene el placer y tiene el trabajo. ¿Qué pasa con un discípulo? Aquí viene la diferencia y aquí es donde yo les hago que hagan conciencia de que sean discípulos, no sean religiosos, no sean incrédulos, sean discípulos, porque el discípulo pone a Cristo como el centro de su vida y a su alrededor está el dinero, la familia, los estudios, el placer, el trabajo y él. Él ya no está en el centro, él está después alrededor, él ya no es el centro. ¿Se acuerdan que un religioso tenía a Cristo alrededor y no en el centro? Eso no debemos ser nosotros debemos ser discípulos. El hombre religioso que no se ha negado a sí mismo está en condiciones similares, con la única diferencia que también tiene a Dios a su servicio. El religioso concibe a Dios como el que lo guarda, lo ayuda, lo bendice, lo sana. Quiero que escuches bien esto y digas, te pongas a mirar, tú tienes a Dios, tú eres religioso y tú tienes a Dios como el que te guarda, el que te salva, el que te bendice. Si es así, estás mal. Mientras sigues siendo el mismo centro de tu vida y no vives para Dios, sino para sí mismo, ahí estás equivocado, porque la diferencia es que tú tienes a Dios a tu alrededor, pero no es el centro de tu vida. Y simplemente lo ves como algo religioso, como que simplemente Dios te sana, te guarda,
te da esto. Pero Dios no es solamente eso. Dios es tu Padre, Dios es que te cuida, Dios es tu refugio, Dios es tu amparo, Dios es el que siempre va a estar aquí para ti. Cuando más nadie lo esté, Dios va a estar. Él es Él. Él es el Padre, Él es un Padre fiel, un Padre que siempre está dispuesto para cada uno de sus hijos. Negarme a mí mismo, aquí les vengo el significado de negarme a mí mismo. Significa renunciar a ser yo el centro de mi vida, es decir, no al egoísmo de mi corazón, no al vivir para mí mismo, ya no seré el centro de mi vida, sino Cristo. El negarme a mí mismo, es decir, no al egoísmo de mi corazón, no al vivir para mí mismo. Ya no seré yo el centro de mi vida, sino Cristo. Ya no viviré para mí mismo, sino para Él y por Él. Yo estaré a su servicio. Cristo dijo, el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Si trabajo, será para Él. Si tú trabajas, será para Dios. Si tienes una familia, será para Dios. Si estudias, será para Dios. Si descansas, será para Dios. Si ganas dinero, es para Dios. Todo lo que haré será para Cristo. Todo lo que tú hagas, que sea para Cristo. El punto número 3 de los 4 aspectos es poner a Cristo en primer lugar. Yo les preguntaba y alrededor de mi vida he escuchado muchas personas que me han dicho, no, primero está mi madre, primero está mi padre, primero está lo otro, y primero está lo otro, y Dios, ¿por qué no está primero en tu vida? Ese es el grave error. El tercer punto que tú debes tomar en cuenta es poner a Cristo en primer lugar. Y aquí viene Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, dice él, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hija o hijo más que a mí, no es digno de mí. ¿Se dan cuenta? Si tú amas a tu padre, a tu madre, más que a Dios, no eres digno. En Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y a su madre, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, que si tú no pones a tu padre, a tu madre, a tu familia en segundo lugar, porque el primer lugar es de Cristo, no eres su discípulo. No puedes ser su discípulo. Primero está Cristo en tu vida. Yo quiero que tomes el tiempo para analizar esto y veas quién está en primer lugar en tu vida y cambia ese lugar. Dale el primer lugar a Cristo, que Él siempre debe tener el primer lugar en nuestro corazón. Y sobre todo que analices que Él debe ser el centro de tu vida. Mira a tu alrededor y dime, ¿Cristo está alrededor de tu vida o está en el centro de tu vida? Y el cuarto punto es renunciar a todo lo que poseemos. Ay, tú me vas a decir, renunciar a todo lo que poseemos. Ah, ok, voto esto, voto lo otro. No, no hablamos de ese tipo de cosas. En Lucas 14:39 dice, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El hombre en general, por su ignorancia y egoísmo, se considera dueño de lo que posee. Se considera dueño de lo que posee. Aquí está renunciar a todo lo que poseemos, no creernos dueños de lo que poseemos. El renunciar es no creernos dueños de lo que poseemos. En realidad, el legítimo dueño de lo que poseemos es Dios. Todas nuestras pertenencias, incluyendo bienes materiales, familiares, tiempo, capacidades, casa, dinero y futuro, todo es de Dios. En cambio de actitud consiste, el cambio de actitud, el arrepentimiento consiste, cada vez que tú escuches cambio de actitud significa arrepentimiento. Cambio de mentalidad, arrepentimiento. Consiste en que antes consideraba que todo lo que poseía era mío y para los míos. Es decir, que todo lo que tú tienes, tú consideras que es tuyo y de tu familia y lo otro. No, te hace un grave error. Mas ahora renuncio a todo lo que yo tengo y se lo entrego a Cristo. Renuncia a todo lo que tú tienes, entrégaselo a Dios. Todo queda a su entera disposición para que Él mande. El discípulo es un simplemente mayordomo de los que bienes que poseemos. Somos mayordomos de lo que poseemos. El dueño de todo lo que poseemos es Dios, no nosotros. Somos solamente mayordomos que debemos administrar bien lo que Dios nos ha puesto. El punto número 5 es ¿cómo debemos arrepentirnos? ¿Cómo debemos arrepentirnos? Todo el mundo se preguntará, ok, estás hablando de lo otro, pero ¿qué debo hacer yo para arrepentirme realmente? El primer punto para esto, de cómo debemos arrepentirnos, es humillándonos delante de Dios y entregándonos a Él para que Él nos cambie.
humillándonos delante de Dios y entregándonos a Él para que Él nos cambie. Santiago 4:10 dice, humillándonos delante del Señor y entregándonos para que Él nos cambie. Debemos humillarnos delante de Dios de todo corazón, desechando nuestra soberbia, rebeldía, egoísmo, nuestra conducta equivocada, nuestros pecados y todo aquello que en nuestra vida haya sido una ofensa ante Dios. Es decir, nuestra soberbia, nuestra rebeldía, nuestro egoísmo, nuestras conductas equivocadas son una ofensa delante de Dios. Entonces, debemos entregar a Él todo eso, toda nuestra soberbia, rebeldía, para que Él nos cambie y humillarnos delante de Él, para así ser transformados. El segundo punto es confesando nuestros pecados y abandonándolos. Confesando nuestros pecados. Creo que es la parte más dura para muchas personas, confesar nuestros pecados y abandonarlos. Porque no es fácil. No es fácil en un comienzo. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados y no prospera, más el que lo confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Vuelvo a repetir, el que encubre sus pecados y no prosperará, no prosperará. Es decir, que yo oculto mis pecados, no voy a prosperar. Mas el que confiesa sus pecados se apartará del pecado y alcanzará misericordia. El confesar nuestros pecados es decir, todo lo que hemos cometido completo, no ocultando nada. No es que, no es que yo le voy a contar a Dios este pedacito de lo que yo he hecho en el día, pero no le voy a contar mi pecado más grave. No, es contarle todo, todo completo, confesarle todo a Él. Hechos 19:18 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchos de los que habían creído, este es un ejemplo, venían confesando sus pecados y dando cuenta de todo lo que había hecho. Es decir, diciéndole a Dios que habían hecho esto, que habían hecho lo otro. Estaban soltando, se estaban liberando. La confesión debe ser sincera y sin ocultar nada intencionalmente. Sin ocultar nada intencionalmente. No es que digan, no es que este pecado es muy grave, no le quiero contar a Dios que yo ayer me drogué. No, debes contarle todo completo, no le ocultes nada a Dios, porque Dios ya sabe todo, pero Él quiere que tú le cuentes, que tú abras su corazón, que tú seas sincero. Debe ser hecho con arrepentimiento, es decir, con la determinación de abandonar el pecado. Cuando tú le confiesas a Dios el pecado, debe ser hecho con arrepentimiento. Sentir que tú quieres abandonar ese pecado, realmente poner todas tus fuerzas en abandonar ese pecado. El tercer punto es perdonando al que nos ha ofendido, lo que a todo mundo nos cuesta, porque no es fácil, les cuesta, le iba a decir no, pero nos cuesta, porque muchas veces no es fácil, pero cuando sientes que Dios te ha perdonado, a ti como que te es más fácil perdonar sinceramente a otra persona, sinceramente, porque muchas veces podemos perdonar y no es sinceramente. Y de siempre, cuando vas a perdonar a alguien que te ha ofendido, debe ser sinceramente. Porque más que liberar a la otra persona, te está liberando a ti. En Mateo 6:14 dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Debemos perdonar de todo corazón a aquel que nos haya faltado y ofendido. Solo podemos hacerlo por medio de Jesucristo, liberándonos así de todo rencor, amargura y resentimiento. ¿Se dan cuenta que el que no perdonara a la otra persona nos llena de rencor y amargura y resentimiento? ¿Por qué te digo que al momento que tú perdonas a esa persona te estás liberando tú? Porque te estás liberando de todo rencor, de toda amargura y de todo resentimiento. Entonces, aunque no es fácil, perdónala, perdónalo. Ok. El punto más importante es disponiéndonos a ser bautizados. Después de arrepentirnos, viene el punto importante que es ser bautizado. El modo concreto de expresar nuestra decisión de seguir a Jesucristo y ser discípulos es el bautismo. Aquel que cree y reconoce a Jesucristo de su vida anterior, es decir, de lo que dejó atrás, porque al momento que tú te arrepientes, dejas ese pecado atrás, se bautiza para sepultar en la muerte de Jesús su antigua vida, es decir, todo lo que dejaste atrás y comenzar una nueva vida hacia adelante, dejando el pecado atrás
comenzando una vida guiada por Dios, entregándote a Él. Entonces, esto es lo que viene. Pero no crean que les di todo esto para que simplemente lo hayan anotado en una hojita, no lo hayan llevado a su corazón. Quiero que esta palabra se haga carne en ustedes y sobre todo que la repasen, que lean detenidamente cada uno de los versículos que yo nombré y se den cuenta de lo que están haciendo mal y se den cuenta que deben arrepentirse. Y para esto les traigo una serie de preguntas que ustedes pueden responder, me las pueden dejar en los comentarios, las pueden enviar al correo, donde quieran. Yo voy a estar leyendo cada una de sus respuestas. Entonces, ¿por qué les dejo estas preguntas? Porque yo quiero que ustedes se den cuenta de qué han entendido de este tema, de cómo les ha llegado este tema. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué significa el arrepentimiento bíblico? ¿Qué significa el arrepentimiento bíblico? ¿Qué es la rebeldía? ¿Cómo era nuestra vida antes según Efesios 2:3? Y yo les dije ese versículo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios? ¿Cuál debe ser nuestra nueva actitud hacia Dios? La nueva actitud hacia Dios fue el punto 3 que hablamos. ¿Por qué la falta de arrepentimiento implica que uno permanezca bajo el dominio de Satanás? ¿Qué significa ser egocéntrico? ¿Cuál es la característica del hombre religioso que no se ha negado a sí mismo? ¿Cuál es la característica del hombre religioso? Yo les expliqué los tres, el incrédulo, el hombre religioso y el discípulo. ¿Qué significa negarse a uno mismo? Les expliqué que era negarse a uno mismo, que era el punto, estaba en 4 de los 4 aspectos, si no me equivoco. Estaba ahí, sí, estaba entre los 4 aspectos que nosotros vimos, que era renunciar o decir no a ser egocéntricos, a ser el centro de nuestra vida, ya no quiero ser lo otro, ahora quiero tener una vida ligada con Dios. Entonces ahí están. Cada una de estas preguntas la hemos visto en estos temas, así que no pueden tener peros y decir, no, yo no vi esa parte, yo no escuché esa parte, porque las preguntas que le estoy haciendo están en cada uno de los temas, de los literales que yo les acabo de dar. Espero que este video les haya gustado bastante, que les haya servido mucho, espero que tomen conciencia de esto y sobre todo que tengan una buena relación con Dios y que vayan y confiesen sus pecados y se arrepientan sinceramente. Y si no has perdonado a alguien, libérate tú de eso y anda y perdónalo. Te estás liberando a ti. No tengas rencor, no tengas amargura, no tengas resentimiento en tu corazón. Sé libre de eso. Los amo mucho, espero que se suscriban a este canal, que si se te gustó este video le des un hermoso like, que comiences a formar parte de esta familia, dándole al botoncito rojo que vas a encontrar aquí abajo. Los amo un montón y hasta un próximo video, que Dios los bendiga.